Últimos días de la fuerte liquidación de sol en la óptica Estela Ginchuk. Pueden acercarse a cualquiera de los 8 locales o ingresar en la web y elegir así el nuevo par de lentes de sol que hicieron furor este verano con descuentos de hasta el 70%. Aprovechar estos descuentos increíbles solo en la óptica Estela Ginchuk. Bueno, una vueltita de panel, si tienen reflexiones, opiniones o comentarios sobre el bloque anterior, sobre lo que escuchábamos del doctor respecto a las vacunas. Alfredo. Sí, yo estoy preocupado porque si llegan realmente las vacunas esta semana, no sé qué van a pasar la gente en las redes sociales. ¿A qué se van a dedicar? Porque en realidad ha habido un camiseteo de un lado y del otro con respecto a que llegan las vacunas, no llegan las vacunas, y que esto va a ser Maracaná y que Uruguay va a ser campeón del mundo y por otro lado somos los últimos de la cole, no sé. Una manija hubo de un lado y del otro que a esta altura creo que nos tiene a todos medio saturados. Sí. Yo espero que llegue. Y avergonzado, un poco de vergüenza. Sí, ¿no te da? un poquito medio, ¿viste cómo decís? Tanto de un lado como el otro, ¿no? Sí, me sí. parece que están hablando de una cosa, tratando de sacar un rédito político de algo que en realidad nos tiene que preocupar a todos de otro punto de vista. Pero y lo otro que a mí me da cierta tranquilidad en que yo creo que acá no va a pasar lo que pasó en otros países, ¿no? Es que no va a haber vacunación VIP. No creo, es decir, yo tengo confianza en la clase política uruguaya, en que no va a usar prebendas o cosas para decir yo me vacuno primero, no sé cuánto. Me parece que desde ese punto de vista acá va a ser todo mucho más transparente. Si llegan, se van a acordar que tienen que vacunarse a su debido tiempo, ¿no? Bien. ¿Vero? Ojalá sea así, digo, confío en que hay es un tema muy importante, realmente muy importante, como para macanearla con ese tipo de clientelismo, ¿no? De todas maneras, creo que, por supuesto que es una excelente noticia, inicia una etapa nueva la vacunación. A tan poquitos días de la llegada, creo que todavía nos falta mucha información, ¿no? Muchas de las preguntas que tú le hacías al doctor realmente me parecieron muy importantes porque no sabíamos. Cuando dice, bueno, a ver, alguien que ya tuvo no se debe vacunar. Bueno, pero entonces yo tuve y no lo sabía, ¿me puede hacer algo daño la vacuna? Una serie de preguntas que todavía no tenemos muy claras las respuestas y todavía falta información respecto a este documento, ¿no? Ahora, no sé, por lo menos yo me estoy enterando con esta nota que tú hacías. Se bajó como un perfil un poco. Que no es un consentimiento informado, sino que es otra figura que sería la de, bueno, si tengo algo que reclamar, se lo reclamo al Estado uruguayo y no a los laboratorios. Capaz que Pablo nos puede asistir un poco respecto a qué tipo de documento es el que estaremos firmando, pero creo que van a ser horas muy intensas porque son muchas las preguntas que tenemos para hacer y bueno, y estamos esperando muchas respuestas. Por aquí. Ansiedad y hermetismo sería capaz que el título, ¿verdad? Este hermetismo que ha caracterizado al Poder Ejecutivo en cuanto al tema de plazos y demás, creo que yo con una seria prudencia. No es para aplaudir si llegan las vacunas en esta fecha, es una obligación del gobierno que así se lo ha propuesto y se ha obligado a ello, o sea que me parece muy bien. Como decía Alfredo, no creo que suceda, va a haber un sistema de contralor acá en cuanto a la vacunación por números de células y demás que existan, con lo que sucedió en Perú o en Argentina, en fin. No lo veo por ese lado. Evidentemente todo el proceso de vacunación va a depender, bien como escuchamos ahora, de la cantidad de dosis que lleguen y cuál va a ser la vacuna que va a estar, ¿no? Se habla por allí, hay unos 60.000 funcionarios, unos 80.000 funcionarios de la salud, 60.000 funcionarios de la educación, 25.000 personas en los geriátricos, entre internos y los que lo atienden. O sea, digo, quedan todavía determinado tipo de incógnitas que no se van a poder develar, o por lo menos nosotros no las sabemos, y de pronto, lógicamente, el Poder Ejecutivo sí, en cuanto a la vacuna que llegue y a los montos de las mismas. Con lo que me preguntabas vos, Vero, ahora... Sí. Entiendo yo por lo que he escuchado y he leído que es una suerte de aceptar, ¿verdad?, que yo me estoy dando la vacuna y en caso de tener de pronto alguna reacción adversa o lo que sea, no reclamarle, por supuesto, al laboratorio original donde vienen las vacunas, sino de repente a una suerte de reclamo interno a nivel nacional de quién las entregó o quién fue el que las inoculó, que en definitiva va a ser el Estado. Me parece que la cosa viene por ahí, es entendible. Los grandes laboratorios, por supuesto, ante la entrega de millones de dosis, no quieren exponerse a demandas. Está bien, creo que sí, pero aparte creo que es una discusión esa que no va a estar. Todos los médicos, quiero creerles, han dicho que las vacunas todas son buenas, o sea que me parece claro, pero me parece que sí es importante que la población tenga claro al momento de inocularse qué es lo que está firmando. En ninguna medida tú estás resignando derechos, sino en todo caso sería hacia dónde irían los reclamos de esos derechos
si son vulnerados de alguna manera. Sí, me parece que es un eximente igual de responsabilidad hacia los laboratorios que producen las vacunas, ¿no? Claro, pero lo que me he informado, lo no que he leído que es eso. si hay algún efecto adverso, alguien responda por eso. Bueno, sí, estimo, no lo leí. Sé que los laboratorios se cubrieron a todos los países donde andan las vacunas a los efectos de no tener ningún tipo de responsabilidad por lo que sucede con la vacuna. Que bueno, por lo que han dicho los especialistas, por el momento parecería ser que son vacunas muy seguras y demás. No tengo por qué cuestionarlo y sería un atrevido si lo hago. Pero por el lado de la responsabilidad viene por el que quede el lado interno, vendría a ser. Bien. Bueno, a mí me gustó mucho escuchar al doctor Cardoso porque, bueno, me parece que reivindica desde la ciencia, desde la experiencia que él y el Uruguay tiene con relación a la importancia que han históricamente tenido las vacunas en la humanidad y también Uruguay. Me parece que este es un contexto histórico para reafirmar eso. Justamente amparado en ese paradigma, me parece interesante lo que dijo el doctor acerca de que sería como un absurdo que tuviéramos problemas con la viruela o con la poliomielitis, creo que usó esos dos ejemplos, ¿verdad? Porque felizmente ya hay vacunas con esos males. Lo que para mí vuelve todavía mucho más frágil de entender, de aplicar el tema del consentimiento. Por estas mismas razones, porque justamente nosotros, los uruguayos, estamos acostumbrados a vacunarnos porque sabemos de la importancia, sabemos de las garantías de las vacunas, las recordó el doctor, y sin embargo cada vez que lo hacemos nadie nos pide un consentimiento especial, lo que en este contexto me parece que puede fragilizar, debilitar, advierto, creo que está claro de que soy pro vacuna y que cuando llegue mi turno me voy a vacunar, me parece que puede fragilizar la confianza para con esta herramienta. Y si bien entiendo lo que dice, lo entiendo perfecto lo que dice Pablo acerca de que es entendible, también digamos que en este momento, en otros lugares de la Tierra, hay otras naciones que están vacunando a su población y no le piden consentimiento. Hay algunas que sí, pero hay otras que no. Entonces, ¿por qué en algún lugar sería entendible y en otros no? Me parece que es un asunto que puede conspirar al éxito del asunto y sobre el cual me parece que los gobernantes, en un gesto de transparencia básica, mínima y necesaria, deberían dar la explicación a la ciudadanía de por qué eso ocurriría. Y digo ocurriría porque hasta ahora no ha empezado. El otro asunto que a mí me parece muy interesante, incluso para aplacar esa ansiedad de la que hablaba Alfredo en las redes, de paso hago el ejercicio de recordar que las redes son una cosa y la vida es otra, las redes forman parte de la vida pero no son sinónimos, es para evitar ese camiseteo medio terraja del que hablaba Alfredo, de que yo coincido de un lado y de otro, lo mejor en ese sentido es manejarse con datos. Y los datos tienen que apuntar necesariamente, ojalá hoy haya novedades en el marco del Consejo de Ministros, para que en lugar de hablar de dentro de poquito, inminente, ya casi, hablemos de una fecha. Y la fecha en un sentido y en otro ya va a dejar de ser objeto de discusión. No solo fecha, sino también volúmenes, ¿no? Volúmenes, porque acá se ha dicho muchas veces, y me parece que con dosis de razón, bueno, ya que hablamos de vacunas, dosis de razón, se ha dicho, bueno, pero hay otros que han empezado y se ha dicho, bueno, pero trajeron 500 vacunas, que es lo mismo que la nada, ¿no? Ese asunto también me parece digno de ser tenido en cuenta porque si nosotros vamos a empezar luego, vamos a empezar luego, eso es un hecho objetivo, vamos a empezar luego, no sería serio si empezamos luego, pero tenemos vacunas suficientes como para más temprano que tarde llegar a la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? El otro asunto que a mí, yo sé que lo explicó el doctor, pero yo no lo entendí, y a lo mejor los compañeros acá sí es, ¿por qué la Pfizer es la más apropiada para los trabajadores de la salud y no la otra? Incluso, como decía Victoria, al punto tal de que los trabajadores de la salud que estaban en la cabeza de la fila, ¿no? En la medida, si llega la otra, ya no serán ellos los primeros en ser vacunados, ¿entendí eso, no? Sí. Las razones técnicas, yo no las terminé de entender. Otra médica, creo que la semana pasada. ¿Cuáles eran las diferencias? Pero él hizo la explicación. Y a mí, no, pero no en profundidad como bueno, por lo menos hay más información, por eso no lo entiendo. No, de verdad. Me pareció que intentó y yo esperé que a lo mejor mis compañeros agarraran la onda, pero bueno. No, por arriba lo que trató de plantear fue, no es que haya una categoría A y una B de vacunas, lo que sí hay, y eso se nos explicó la semana pasada, demasiado técnico para tenerlo presente en este momento, especificidades de una vacuna y de otra, a las que conviene que se les dé al personal de salud por las características de su trabajo y vulnerabilidad y exposición a un montón de otras cosas, en comparación con la especificidad de las otras. Claro. Era por ahí. Pero esa razón por la cual conviene a los trabajadores de la salud, esa y no tanto la otra, o viceversa, medio que no la sabemos, ¿no?
esa razón. Bueno, Nosotros- pero que está trascendió es la relacionada. Lo explicaba la eficacia. semana pasada, Claro, pero es tan técnico. está eso, relacionada que con no la me quedó grabado. efectividad. La Pero de efectividad. verdad me pregunto, mayor ¿cuánto hay efectividad, de esa es. Claro. necesidad real Una de 95 tener y la otra 50. información más absoluta, el detalle más mínimo, todo el panorama? ¿Somos así en todo o estamos así ahora con esta vacuna? Y bueno, es que, con esta Victoria, hace un pandemia y año- con- hace porque un de año- verdad, ¿cuándo fuimos? Hay mucha Bueno, gente que lo es toda la es vida. que no hay antecedentes de pero esto, la gran Victoria. mayoría, no sé, Digo- estamos como, necesitamos ser expertos ahora Bueno, todos. pero a para ver, todo. no hay Que hay un antecedentes. concepto confiar un poco en los que saben. Bueno, claro. pero no hay antecedentes de una No, pandemia pregunto. De verdad. en este contexto de globalización. De Pero hay globalización de gente la que pandemia. sabe, y después estamos nosotros. Ni que hablar, que no. Victoria, pero no te olvides que, por ejemplo, la gente que sabe nos decía hace algunos meses atrás que no usáramos tapabocas. Y son nada Entonces, más hay que falta la de confianza hasta en la y gente son que nada sabe. más que los que representan a la Organización Mundial de la Salud, en un contexto donde además la información está globalizada. Antes tú tenías, bueno, ibas al médico, el médico era la palabra santa porque no había posibilidades de nada. Ahora vos vas al médico con tu diagnóstico ya googleado, Claro. entonces ya sabes vos lo que tenés. Y luego de un año... Nada que un médico de Claro. que vos te vaya con... porque yo ironi- tengo esto de Google. Estoy ironizando, por supuesto, Es respecto a parte esta de la- situación, ¿no? es Pero parte digo, del ADN nuestro. hoy tenemos Somos otro contexto. 3 millones de directores técnicos, somos todos Pero caramba, dirigentes del pero además carnaval, ahora informados. Y ahora sommelier de vacuna, Pero nos ¿viste? estamos Somos- ayudando Está. finalmente o estamos generando una desconfianza No, impresionante. pero a ver, preguntarse lo que se pregunta Alejandro. Bueno, ¿por qué la de Pfizer es mejor para el Ya lo personal de la dijeron, salud? Pero ya lo 95 y preguntamos. 50. Pasa que No, pero vamos pará, a pará. tener todo lo que es específico y técnico. Perfecto, porque pero no somos deja, especialistas. a ver, no deja de ser una pregunta pertinente. válida, sí, sí, y porque- que en pero ¿es realidad- válida o no es válida? Sí, pero Es la válida. hicimos. Ah. Pero a ver, Este programa ya la sí. hizo, por ejemplo. Bueno, ¿entendés? Pará, que me tenés que dar la pregunta que ya se hicieron para que yo no la vuelva a pero hacer. si se No, dejó- lo que te quiero decir es, si queremos estar siempre con Bien. toda la info, todos los días vamos a estar con dudas porque no vamos a retener, es porque no posible. vamos a procesar la información. Porque Pero son si hay una datos, parte, hay tenemos una parte de la técnicas. población que desconfía de la existencia de la propia pandemia. ¿No? Además, De sumale ahí todo para eso, abajo sí, claro. se puede desconfiar de todo. El tema también es que No, hace pero- un año que estamos discutiendo del asunto. Si vos vas, Le como damos decía vida a Bérico, muchos truchos, ¿no? Claro, no, Ahora pero salió un comunicado de la Universidad de San Pablo, Sí. la que el doctor Ciuto dice que dice no tiene nada que ver con la universidad esa. Lo desmintió, salió hoy publicado. por supuesto, Una carta por diciendo- ¿El que estuvo supuesto. aquí? ¿Eh? ¿El que estuvo acá? El que estuvo acá. Pero hace rato que salen y en varios artículos lugares. que lo colocan como el chanta No solo número acá. uno. No, pero la carta ahora es una carta firmada por la propia universidad, ¿viste? donde y él dice, habla fue como si profesor fuera un... Pero invitado. tiene un punto lo que dice Vero, cuando yo digo, ¿por qué no podemos me pregunto en voz alta, ¿por qué no llega un punto en que empezamos a confiar en los que saben? Y Vero me recuerda, y porque los que sabían un lunes y un martes decían que no era así. Entonces, eso también es entendible No, que haya generado... Pero es un fenómeno nuevo. A ver, ¿Quién claro. sabrá? Este, Mañana viene una nueva epidemia de algo. Nadie sabe nada. Todo el mundo va a estar bueno, a ver qué pasa. Hay ensayo y errores, lógico. Bueno, por supuesto, Victoria, pero con me cariño. parece que esa es la explicación de por qué estamos tan pendientes momento a Es por momento. la manija, Nos decían no, que broma, los es la niños manija. eran los que más ¿Es contagiaban, manija ahora o los es- niños son o los es que menos manija? contagian. No, pero pará, ¿cómo sabes hay cuándo es cosas que- manija y cuándo es Yo creo que es por la manija. publicidad Estamos todos real? preocupadísimos porque, claro, estamos todo el tiempo hablando. Hace 13 meses que estamos hablando todo el tiempo del COVID y la vacuna y no sé qué. Entonces estamos todos con una obsesión y somos Pero todos perdóname, vacunólogos. somos. no es la manija, es la realidad. Ah. Vos tenés un país que, por ejemplo, tuvo respecto a esta pandemia las fronteras cerradas y perdió uno de los principales ingresos económicos que tiene. Todo el mundo se cerró. Bueno, y bueno, ¿De qué estás hablando? Como un país, el mundo se cerró. Bueno, pero tú vivís acá, Alfredo, entonces Pero, la manija, ¿qué bueno, no va la a venir manija nadie será, porque estaba cerrado? pero aunque no dieras El manija, mundo. las medidas concretas que el mundo tomó y que Uruguay tomó y replegó, Sí. tuvieron incidencia sobre la vida de la gente. Y lógico. Ah, bueno, entonces Pero la que- manija. pero iba haciendo ensayo y error, porque Exacto, no sabía exacto, cómo venía la exacto. mano. Está, pero, Pero a la mí- realidad no la manija. La realidad es clarita. Podés hablar de ella o no hablarla, pero la situación y las consecuencias económicas que ha tenido, las ha tenido sobre todos. Los que creen, los que no creen y Yo los que no me están refiero a informados eso, y los yo que me no refiero a la están manija con respecto a Ulises. hablar todo el tiempo de COVID y vacunas y dale que Bueno, va y que no. A ver, Sí. Ale, Pero no, que a mí me parece que una de las cosas, incluso que hemos visto en esto, porque esta historia también la fuimos protagonizando todos acá, cuando de un momento a otro, en lugar de 6 panelistas, pasamos a ser 4 y con más distancia, y Alfredo salía por Zoom, gloriosos momentos, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, todos fuimos, Esa fue con doble. todos fuimos aprendiendo cosas, ¿verdad? En ese sentido. Y en ese contexto me parece que... Pare un poquito, Brice, pare un poquito. Perdón. En ese contexto me parece interesante saber que la propia humanidad ha ido con marchas y contramarchas. Pero en todo caso, si bien entiendo el espíritu de lo que dice Victoria, a mí me parece que lejos de
de creer que es un aspecto negativo, a mí me parece que es democráticamente satisfactorio que de alguna manera todos nos apoderemos de la información y de alguna manera todos nos volvamos más transparentes. Justamente por aquello que decía Alfredo más temprano, él tiene la expectativa y la seguridad, yo también, de que el manejo de la vacuna, la distribución de la vacuna no va a ser víctima de malos usos beneficiando a sectores vinculados al poder, ¿verdad? Por ahí dijiste. Bueno, yo también. Ahora, ¿eso cómo funciona? ¿Cómo se controlan las democracias y las repúblicas? Con transparencia. En la medida que seamos todos en nuestros roles más transparentes, seguramente los discursos terraplanistas vinculados a la vacuna van a desaparecer. Pero si nos abrazamos a conductas vinculadas a la opacidad, estos van a crecer. El tema, yo creo que, igual que de todas formas un poco con lo que decía Verónica, que la Organización Mundial de la Salud en el comienzo de la pandemia, no posteriormente, pero en el comienzo tuvo un mal manejo de la pandemia y de la información. Eso es real y se vio. Independientemente que puedo estar de acuerdo con que es algo nuevo y demás, y se empezó a estudiar, sos la Organización Mundial de la Salud, no sos el doctor García, con todo respeto para el doctor García, ¿verdad? Que te enteraste de una enfermedad. Sos la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vos debés de brindar determinado tipo de información seria, veraz y que sea la adecuada. Entonces, cuando vos comenzás con un mal manejo de la pandemia, cuando decís que el tapabocas, por ejemplo, el cubrebocas, no había que usarlo porque no era necesario, eso es un disparate. O cuando decís que los niños no eran vectores y después eran vectores y después te diste cuenta que sí, que no. Entonces, vos creás a nivel mundial determinado tipo de preguntas en la gente, que es lógico. Y cuando te vienen después con que hay 5 tipos de vacunas diferentes y unas que son mejores que las otras y las otras que tienen un 60% de efectividad y un 70%, crea cierta duda. Y después cuando politizás la vacuna, y cuando decís que la vacuna rusa, no sé qué, que ni Putin se la da. A vos te va a tocar la rusa. Yo me voy a dar la que sea, pero dice, ni Putin se da la vacuna rusa porque me voy a dar la de Pfizer. Claro. Entonces se politiza y cuando se politizó se pudrió todo. Claro. Esa es la realidad. Y, entonces, después te dicen, en medio de todo eso, que vas a tener que firmar un documento. Exactamente, porque no sabes qué es lo que te va a pasar. Y bueno, entonces, yo creo que hay muchas preguntas que son interesantes. Hay un manejo erróneo de la información. Al principio, después vino la parte de politizar las vacunas, que es otro disparate. Falta información. Y en el medio falta información, o información que quizás hay, pero el 98% de los mortales como nosotros no la podemos comprender. Porque si yo le pregunto a cualquier persona en la calle, ¿cuál es la diferencia entre la Sputnik no sé cuánto y la de Pfizer? La Sputnik. La Sputnik, bueno, te van a decir... Está bien, o la de Johnson y Johnson y la de Pfizer. La Sputnik no me la doy. Bueno, no me lo saben, pero Vero, no me lo saben decir. Esa no la quiero. No me lo saben Sputnik, decir. Claro, no me lo saben decir. Entonces, pero igual te lo cuestionan. Porque te lo cuestionan igual. Hay una diferencia entre lo que tú decís y la falta de información. Nos enteramos por las personas que están recibiendo información de las autoridades que van a llevar adelante la vacunación, que ahora el documento dice otra cosa. Me parece que hay niveles de información. Sí. Hay una información más común que creo que todos podemos comprender. Bien, va a llegar esa información. Vamos a esperar unos días, nos van a decir de qué se trata el problema. ¿No les parece que hoy no lo empieza entre... A ver, se hace un anuncio por parte de las autoridades en un plano muy general, muy preliminar, claro. Y en vez de esperar para después poder, sí, tener más información, hay intermediarios que la desarrollan como si fuese la verdad absoluta y completa. Y ahí se arman los líos. Victoria, esa es una forma de mirarlo. Había dicho o había aseverado cosas que después se tienen que... No, el gobierno va hablando a determinado ritmo. En el medio se desarrollan teorías increíbles. Pero ahí quién falla. Que llega el mañana, que llega todos, me parece. Bueno, pero quizás conviene que en algunas cosas, ¿no? Más que ideas preliminares o superficiales, haya información más acabada y precisa, para evitar todo eso. Yo creo que marca la ansiedad. Bueno, es una o manejar la ansiedad. Claro, déjense de embromar. Ansiedad y arrepentir. Bueno, déjense de embromar, no. Esta boca es mía. Están ansiosos. Esta boca es mía. de riesgo. Acá soy yo y estoy tranquilo y usted está todo nervioso. Es que peor no se Yo creo que el tema también con respecto a la información que se da y tiene que ser muy cautelosa con respecto a cuándo van a llegar las vacunas. Exacto. Si no puede suceder de pronto lo que ha sucedido en otros países de la zona, de la región. Fíjense en Argentina, porque para poner el ejemplo que tenemos acá al lado, a esta fecha yo escuché declaraciones que pensaban tener 20 millones de dosis. Bueno, ¿qué preferís? Y ¿Esa desilusión o que te hablen de inminente? No, pero el problema es que acá... ¿Qué es más sensato, qué es más responsable? Es lo que decía Alfredo al principio. Hay mucha camiseta para los dos lados. No se sabe... Y si no sabemos el gobierno anuncia
Las vacunas llegan el 26 de febrero y el 26 de febrero no está porque el avión no llegó. No, llega. Flor de Yo Lis. Se arma un lío Claro, bárbaro. entonces por eso, inminente es próximamente. Entonces- Pero no se cuando sabe se habla de pero información no se próximamente. habla solo de la fecha. Pero hay una ¿no? ansiedad bárbara. A mí la fecha Bueno. no es un tema que me preocupe de manera relevante. Finales de febrero Me fue lo parece que primero, ¿no? Mientras se habla de que pueden llegar miércoles o jueves, hay un montón de información que ya se podría estar dando. Recién había un montón de preguntas que le estábamos haciendo al doctor que capaz que las propias autoridades de la salud las pueden evacuar. Las hemos escuchado poco a las autoridades de la salud. Hemos escuchado al secretario de la Presidencia, hemos escuchado al presidente. Hablando de las vacunas en sí, yo creo que faltó un poquito de información. ¿O será que arrancan con todo cuando estén acá? Para ayudarnos Esperen que incluso a lleguen, avanzar Claro, ¿no más. será eso? Pero hay cosas que se pueden ir adelantando, ¿o no? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Tómate un pli. Y bueno, capaz que en una de esas... Pará, ¿con quién estamos hablando? Dejate de un bromar. montón de gente que de repente entiende... Jefa, marque el paso, llegan vamos a otro miércoles, tema. me tengo que Bueno, anotar. cambiamos de No, tema. aguantá. Pero pará. Todos a tomar un pidi. Ni Delgado es tan firme como vos. Marca el paso, vamos. Me parece que tiene asegurada una dosis por ahí. En Moyano, este es como Pero Moyano. la ¿A vos dosis te de la confianza, asegurás? por otro lado, estar tranquilos, es un equilibrio. Claro. Es un Pero equilibrio. tratemos todos de... Poco información. No, de respirar se va profundo. mejor. Vivimos de la Vamos a información. cambiar de tema, ¿les parece? Vamos a ir a uno que no, tampoco nos va a dejar